Buenas tardes, queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy. Estamos a 19 de septiembre del 2024. Como recuerdan, el día de hoy pues se hace el simulacro a nivel nacional, y también el día de hoy se izó la bandera en honor a los fallecidos del sismo de 1985 y del 2017. Y pues el día de hoy estuvo nuestra mañanera del día de hoy, la información de la mañanera muy bien, muy excelente. Toda la información que estuvo dando nuestro presidente fue muy congruente con lo que mencionaba nuestro presidente, como lo ha sido a lo largo del sexenio y desde las mañaneras cuando empezaron. Todo lo ha sustentado con bases, con información veraz, real, verdadera, no sin tergiversar la verdadera información, porque ya ven que normalmente los medios de comunicación tergiversan la información o mienten, o nosotros normalmente a nivel piso con los amigos decimos quiere dar información corregida y aumentada, o sea, mentiras. Entonces, pues el día de hoy dio una información muy buena a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo digo, como lo ha hecho a lo largo de su sexenio. Y también el día de ayer, un gran reconocimiento del trabajo que ha hecho el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que también se puso contento, Gerardo Fernández Noroña. Y también qué bueno que el presidente ha tomado en cuenta a Gerardo Fernández Noroña, ya que ha hecho un muy buen trabajo. Entonces, pues como les decía, y se mencionaba el día de hoy, le preguntaba a una reportera acerca pues de cómo veía la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 10 años o en 15 años, o el Poder Judicial, como tú le quieras llamar. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondía que muy bien, y yo también estoy totalmente de acuerdo, porque tanto jueces, ministros y magistrados se van a elegir por el voto popular, por el pueblo. Hasta el día de hoy no han entendido los neoliberales o los conservadores que ellos se deben al pueblo. ¿Cómo vas a agarrar y tú a querer sentirte un líder nomás así porque tú lo dices, sin tomar en cuenta a los demás, nomás porque tienes un poco de influencias o tienes un poco de dinero? No, en realidad ya no es así aquí en nuestro México. Ya es muy diferente, porque por eso estaba y sigue estando tan podrido parte del Poder Judicial. Recuerden que hubo panistas que estaban como directores de alguna fiscalía o algo. De hecho, ministros, jueces y magistrados en su mayoría son panistas, conservadores también algunos, porque la mayoría de los del Partido Acción Nacional son conservadores, y tienden a contaminar a muchas personas. Recuerden, yo no sé si se acuerden que cuando iba uno al kinder, la maestra decía, este niño es muy latosito, y nos hacía la mención de con peras o con manzanas, como le quieras llamar. Ponía una manzana y dice, si tú tienes una manzana aquí podrida, va a empezar a podrir a las que están alrededor. Y eso es cierto, y eso fue lo que pasó en el Poder Judicial de la Federación. Por eso los ministros, cuántos delincuentes han soltado, llámese de delincuencia organizada o llámese de delincuencia de cuello blanco. Inclusive se han visto
demasiado cínicos a la hora de soltar este tipo de delincuentes. Es de verdad una pudrición tremenda, tremenda, o sea, exuberante y sin exagerar, es demasiado exagerado. Entonces el día de hoy va a ser totalmente diferente y no es como ellos lo mencionan, que cualquiera va a poder ser un juez, un ministro, un magistrado. Se tiene que llenar una serie de requisitos para poder lanzarte a ser juez, ministro, magistrado. Aparte de todo eso, tienen que traer una carta pues limpia dentro de lo que han hecho, dentro de su trabajo, el trabajo que les toca. Yo creo que no es algo así meramente complicado como lo mencionan algunos conservadores, que ¿cómo es posible? Oye, no estamos hablando de que vas a escoger a científicos que van a estar estudiando la cura del dengue, del COVID, de algún virus muy dañino para el ser humano. No estás mandando a cualquiera, no es algo así. Pues lógicamente que vas a mandar a científicos especializados en ese tema. Entonces, como es especializado en ese tema, pues lógicamente lo primero que se va a pedir es que estés titulado y que hayas salido de la Facultad de Derecho como abogado y que hayas tenido algún cargo relacionado a lo que te vas a lanzar. No nomás es así de, como lo decía estúpidamente, un medio particular de desinformación de las redes sociales, que no vale la pena mencionarlo, que decía, seguramente le vas a ir a preguntar, y también un medio de las televisoras, le vas a decir a un vecino, deme una carta de recomendación, y al otro vecino le vas a decir, deme una carta de recomendación. Oye, eso no te lo aceptan ni en una empresa, que no diga estupideces. De verdad que el dinero les quemó el cerebro. Pareciera como si el dinero estuviera, la gente que está adinerada, pareciera como si se estuviera drogando con el dinero, porque pareciera que tienen daños muy graves en las partes de su cerebro y que no alcanzan a concordar muy bien con lo que dicen. O sea, no tienen argumentos realmente buenos, sino nada más es algo que se les viene a la cabeza y en el momento la dicen. Lógicamente eso es una sarta de estupideces nada más. Y pues también esto se hace en Estados Unidos, en otros países. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer México? Recuerden que son 3 poderes y totalmente independientes, y solamente 2 poderes son elegidos por el pueblo. Anteriormente sí estaba tomada la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una pandilla de delincuentes, porque esa es la verdad. Estaban los panistas y llegaban a arreglos, y cuántos casos verdaderamente solucionaban. Ni más ni menos el caso de Luis Donaldo Colosio, 30 años y nunca le pudieron dar solución a eso. Genaro García Luna, de lo del CISEN, que nunca pudieron investigar nada, tuvieron que arrestarlo en los Estados Unidos. Entonces, díganme, qué bueno hizo. No soltaron a un juez, perdón, no sé si fue un juez o fue un magistrado, ministro, pero uno de los 3, soltó a un delincuente que resultaba ser, no sé si pariente o trabajador de Norma Piña. Lo soltó
porque una niña de 4 años o de 5 años fue abusada, pero como la niña no le supo decir a qué horas y en dónde fue y todo esto, lo soltaron. Pues obviamente eso es una estupidez. Estás de por sí el niño ya trae ese trauma del abuso y todavía te pones a hacerle preguntas de eso. Pues obviamente que esto no es, de hecho en nuestro país está prohibido hacer eso, pero les valió queso, como también les valió queso, querían limpiarse el trasero con nuestra Carta Magna, que es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, no es lo que mencionan en los medios de comunicación. Hay que estar informado, siempre lo he mencionado en mis videos, hay que informarte bien de lo que está sucediendo realmente en el país. No te dejes llevar por lo que ves primordialmente en las televisiones, en los canales o en los medios de desinformación, porque ya se han descubierto muchas cosas de muchos reporteros. Obviamente hay sus honrosas excepciones, sí las hay, como no, las hay y las debe de haber, pero como lo he mencionado yo en otros videos anteriores, los que actúan de buena manera, siempre los que están un poquito más arriba, les ponen la pata para no pasar. Y eso pasa en los trabajos el día de hoy, Eso es algo que pasa en la vida cotidiana diariamente, no y especialmente en las secretarías de gobierno. Ya lo mencionó, yo veo mucho un canal de YouTube que se llama Campechaneando, que da muy buena información, que él estuvo trabajando en gobierno y precisamente él vivió eso. Obviamente es que los malacostumbran, no todos los trabajadores son así, hay sus honrosas excepciones, como lo vuelvo a repetir, y en todo tipo de áreas de trabajo hay sus honrosas excepciones, pero sí hay lugares donde está muy contaminado de todo esto, y el Poder Judicial es uno de ellos, de los que tienen este tipo de prácticas inmorales, porque para eso no debes de tener, yo creo que no tuvo principios morales, espirituales, ni de ninguna índole, para haber soltado a este personaje. También soltó al hermano del Cártel Jalisco, una ministra, en uno de los sabadazos, los famosísimos sabadazos, que primero tardaban 24 horas en soltarlas, luego se pasaron a 12 y al último terminaban soltándolos en 2 horas, sin dejar hacer una carpeta de investigación extraordinaria. Pues es algo que ya estaba bastante podrido el Poder Judicial, por eso se requería hacer esto. Entonces, obviamente, ya que cumplas todos esos requisitos, pues también tienes que mostrar a las personas que van a votar por ti, pues, esta es mi carta de presentación, yo estuve trabajando así, hice esto, hice el otro, hice aquello. Y que salga una investigación, pero también hiciste esto, sí lo hice, pero con pruebas acá. Recuerden que la vida pública de nuestro país cada vez tiene que ser más pública, eso es algo muy importante y que no se nos debe de olvidar. La vida pública del país cada vez más pública. y un pueblo informado no se puede manipular. Ya al día de hoy se acabaron los chupacabras y toda esa sarta de mentiras que decían. Y bueno, en otro de los temas que también les voy a dejar aquí el video,
también le hacían una pregunta de cómo los Estados Unidos estuvo metiéndose en muchos temas, aquí en México, pero recuerden pues que también allá, como lo mencionaba nuestro presidente, hay agencias o departamentos, como tú les quieras llamar, como el departamento de la DEA o la agencia de la DEA, la CIA, la ATF, hasta el FBI, son inclusive el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, sin más ni más. ¿Qué fue lo que pasó con Ken Salazar? Que andaba dando comunicados que no le competían a él. Era como si nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro funcionario de aquí de México se fuera a Estados Unidos a decir que la DEA no está haciendo bien su trabajo, que el ATF no está haciendo bien su trabajo y que tiene nexos con el narcotráfico, sin tener alguna prueba que todo esto. Sin embargo, la verdad es que estas agencias de Estados Unidos han estado plagadas de irregularidades, como por ejemplo el Departamento de Estado, que tuvo que ver, junto con Joe Biden, mucho en la guerra de Ucrania, que ahorita se estaba mencionando. ¿Por qué? Porque tiene intereses por allá, tiene la familia de Joe Biden, tiene negocios por allá. Aparte de todo, recordemos que también en Estados Unidos ellos, les conviene que haya guerras, porque en Estados Unidos hay muchas fábricas de armas, entonces ellos son los que salen beneficiados porque empiezan a vender el armamento, y eso también ellos no lo mencionan, solamente señalan los países que quieren debilitar, simplemente que no son de su agrado, y agarran y de qué manera. Pues empiezan a mandar primeramente a sus mercenarios de la comunicación, que son los reporteros, porque recuerden que en Estados Unidos hay un grupo de reporteros o de medios de información que están a favor de los republicanos y hay otro grupo que está a favor de los demócratas, porque así es. ¿Y quiénes son los que están detrás de los políticos y las campañas políticas en Estados Unidos? ¿Quiénes? Pues las empresas. Recuerden que en Estados Unidos, yo ya lo he mencionado en mis videos, en Estados Unidos no es como que el Estado les proporcione para que hagan sus campañas. Allá es diferente. Allá las campañas, por eso ellos salen con las deudas hacia las empresas. Por eso ellos protegen a las empresas en Estados Unidos. Pero aquí tenemos empresas del Estado. Es muy diferente la forma de gobierno, el modelo de Estados Unidos al modelo que tenemos nosotros. Y hay unas cosas que los conservadores de aquí quisieran copiar totalmente, porque desde mi punto de vista, pues hay algunas cosas que son buenas, pero no todas. Y a nosotros hasta cierto punto nos conviene más el tipo de gobierno que tenemos hasta el día de hoy. Obviamente, vigilando que no haya corrupción, que todo el dinero público llegue a donde tiene que llegar, a las empresas, para que se pueda distribuir y pueda haber programas sociales y obras de construcción en todo el país. Entonces, en Estados Unidos, recordemos esto. Entonces, por eso es que algunos departamentos así se manejan en los Estados Unidos, y hay bastante a raíz de esto hay mucha corrupción en los Estados Unidos. Entonces, por eso el pueblo norteamericano también ya no les cree mucho a los funcionarios. Se ha ido acabando
el patriotismo que tenían ellos. Y es algo que ellos querían destruir aquí para nosotros, pero la verdad es que aquí todavía hay mucho patriotismo en México. Y no solamente porque sea el día de hoy el mes patrio, sino que aquí existe mucho el patriotismo y la solidaridad. Gracias a las culturas milenarias que tenemos de aquí de México, llámese la cultura que sea, maya, etcétera, mexicas, tlaxcaltecas, purépechas, ya, etcétera. Entonces, por eso es que Estados Unidos está tan molesto y eso no lo tienen ellos, esa cultura no la tienen ellos. En otro también de los temas, no han salido bien nada más como son, pues yo les podría decir que son hipócritas. La detención, que estuvo plagada de irregularidades, porque son 3 o 4 versiones totalmente diferentes cuando hubo la detención de Ismael Almayo Zambada y el otro hijo de Guzmán Loera está protegido por el gobierno de los Estados Unidos. O sea, no han hecho una mención, o esto es un montaje, porque también decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que se podría adjudicar el problema de ahorita de la violencia que hay en Sinaloa gracias al gobierno de Estados Unidos. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué? Porque se habla con las bases. ¿Qué tipo de arreglos hicieron? A ver, hacen arreglos, pero para hacer este tipo de arreglos, primordialmente para no faltar el respeto al país, tiene que haber una comunicación con la FGR y un permiso por parte de la Presidencia de la República, por parte de los diputados, por parte de los senadores, para que puedan entrar estas personas, porque como le digo, está plagada de irregularidades. Y gracias a esto que hicieron, que yo pudiera decir que hasta pues yo no sé, hay muchas dudas ahí que quedan en el aire, muchas respuestas más bien muchas preguntas que no tienen respuestas. Y esto deja muchas dudas. En otra de los temas también se mencionaba el bloqueo comercial. Esto es un abuso por parte de los Estados Unidos, o sea, como sintiéndote como el hermano mayor, o como el más grandote de los amigos, o el más grande persona, más robusto, de una manera abusiva. Y yo creo que por eso se ve que en Estados Unidos es eso, el famosísimo bullying que viene de allá, bloqueo económico. O sea, no solamente me cae, no solamente está afectando a Cuba, el bloqueo, no solamente, está bloqueando al gobierno de Cuba, sino que eso es algo pues totalmente abusivo por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué digo que abusivo? Porque gracias a este tipo de bloqueos pues hay gente que perece a la hora de querer emigrar. Los obligas a emigrar. ¿Para qué? Para debilitar el país, para tener un país más débil y luego entrar ellos como los héroes de la película.
Porque esas son las películas de Hollywood, ¿eh? Déjenme decirles. Nosotros teníamos aquí la época del cine de oro mexicano, el mejor cine de todo el mundo en esa época. Pero Estados Unidos siempre se quiere agandallar todo. Y el día de hoy ellos pues tienen su Hollywood, pero ya también Hollywood ya está en decadencia. ¿Qué está pasando? Pues obliga a las personas a emigrar, o quiere que se levanten contra el gobierno, las personas que se levanten en contra del gobierno, y ya él llega como a apaciguar las aguas y se apodera de todos los recursos naturales. Eso es lo que no dicen ellos. Eso es algo muy hipócrita, y eso es lo que hace Estados Unidos con el bloqueo a Cuba y el bloqueo a Venezuela, con estas naciones hermanas. Eso es lo que hacen. Está bien hacer tratos entre gobiernos, siempre y cuando se respete la soberanía de los pueblos, dijo nuestro presidente, y yo estoy totalmente de acuerdo, que se respete la soberanía de los pueblos, que se pueda haber visas de trabajo y todo esto. Eso es algo muy a todo dar, pero siempre y cuando que haya respeto mutuo, que se respete la soberanía, no que quieran dominar, porque siempre eso es lo que han querido hacer los yanquis. Y también lo de los muros no han servido de nada. Fíjense nada más que hipócritas son. Ellos fueron los que ayudaron a tumbar el muro de Berlín por allá en 1989, en el siglo pasado, creo que fue en el 89, 88, no recuerdo el año exacto. Yo estaba todavía pequeño, todavía iba en la primaria, pero por allá, por aquella época. Y siempre Estados Unidos ha querido sentirse como el héroe de la película, y el día de hoy pues está como el Poder Judicial de la Federación aquí en México, bien podrido, lleno de corrupción. Y no han tenido la verdad, desde mi punto de vista personal, por lo que he estado viendo y en las noticias, y por lo que yo viví cuando estuve en Estados Unidos, no han tenido un buen presidente desde la época de John F. Kennedy. Estamos hablando de mucho tiempo. John F. Kennedy, George Bush, ¿cuál George Bush? John F. Kennedy y Abraham Lincoln. Y otro presidente que también tuvo un trato muy bueno con México, ¿cómo se llamaba? Lo recuerdo por allá en los 30s, también con mucho respeto con México. Bueno, pues yo ahí te dejo la nota, te dejo la información. Si te gustan mis videos, dale like, suscríbete, es totalmente gratuito. Recuerda que si me dejas tu poderosísimo like, podemos llegarle a muchas más personas. Muchas gracias, te agradezco por ver mis videos. Y pues hasta luego, que Dios te bendiga, queridísimo patriota, que tengas una muy bonita tarde o noche. Hasta luego. De Telesur y Demián Duarte. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Aisa García, dirijo Telesur para México y Estados Unidos. Telesur es un canal internacional de noticias. Es un gusto estar hoy nuevamente con usted en la mañanera. Cuando venía para acá, mi hija Romina Gutiérrez, de 7 años, me dijo que le dijera a usted que ha hecho un gran trabajo como presidente. Enhorabuena, también quiero decirle por los trabajos mostrados hoy aquí en cuanto a la reconstrucción del país. Voy a leer las preguntas para hacerlo más rápido y fluido, porque hay muchos periodistas hoy aquí, hay casa llena. Mi primera pregunta tiene que ver con la revolución judicial que usted ha encabezado y que ha roto paradigmas y ha puesto un ejemplo para toda América Latina. A mí me gustaría saber dónde usted, como hombre visionario que es y que todo el mundo les reconoce, incluso sus críticos,
¿Dónde usted ve el sistema judicial de México en 10 o 15 años? ¿Podrán estar los mexicanos más tranquilos con el tema de la justicia en el país? Creo que sí. Esta reforma va a permitir avances muy importantes. Una directriz del gobierno que represento fue desde el inicio separar el poder económico del poder político. Me lo recomendó un migrante en San Quintín, Baja California. Fui a un acto en la campaña, me dijo, vamos a ganar en esta ocasión, y así como el presidente Juárez separó el poder civil del poder eclesiástico, porque de acuerdo a la recomendación bíblica, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así la reforma, me dijo, que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, a creyentes y no creyentes, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, de todas las clases sociales, de todas las expresiones, manifestaciones de ideas que hay en nuestro país. Eso es algo parecido a la reforma en el Poder Judicial, porque se avanzó en ese sentido en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero no así en el Poder Judicial, que está tomado, atrapado, secuestrado, y está solo al servicio de una minoría y de la delincuencia. Por eso no se imparte justicia pronta, expedita, por eso se atiende solamente a los que tienen influencias, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Entonces se dejó el Poder Judicial, no se llevó a cabo una reforma que necesita, se convirtió en un poder anónimo, desconocido, donde nunca se vigilaba, se cuestionaba, se castigaba a ningún juez, ningún ministro. Funciona un Consejo de la Judicatura que tenía como propósito, tiene como propósito vigilar el buen desempeño de todos los integrantes del Poder Judicial, pero esto no sucedía, no hay ningún juez sancionado, pero en años, y prácticas muy ilegales, indeseables. Por ejemplo, los dirigentes de las bandas de delincuentes pues salían de la cárcel por órdenes de los jueces
es muy claro, se mostró aquí, de cómo 100 casos, a ver si no tenemos la lámina, de libertad otorgada a personas vinculadas con la delincuencia organizada, no sé, de 100 casos, 70 fueron liberados de los 100 de viernes a domingo. Eso coloquialmente, desde hace tiempo en México, se conoce como sabadazos. Y 30 de lunes a jueves. Rarísimo. La explicación es de que en el fin de semana ordenaban los jueces, ordenan todavía los jueces a los encargados de los penales, de las cárceles, primero que en 24 horas, y llegó a ser el plazo de 2 horas para dejar en libertad a un delincuente peligroso. ¿Por qué tan corto tiempo? Porque decidimos revisar si no habían órdenes de aprehensión en otras entidades federativas, en estados del fuero común, y no alcanza el tiempo. De todas maneras, cuando eran casos delicadísimos, hace 3 meses, 4 meses, detienen al hermano del jefe, no de Jalisco, Jalisco Nueva Generación, al hermano, allá en Jalisco, y 24 horas, y buscando si no habían otras denuncias, pues se nos pasaron las 24 horas y multas al servidor público encargado de la prisión, hasta que se tuvo que liberar. Y así muchos casos. Lo mismo en el tratamiento con presuntos delincuentes de cuello blanco. Por ejemplo, hubo un ministro que pidió un expediente de alguien que no pagaba impuestos o no quería pagar impuestos, no le correspondía, y lo pidió para meterlo en la gaveta de su escritorio y tenerlo ahí 9 meses. Pero estoy hablando de un expediente de más de 20,000 millones de pesos. Y así muchas otras cosas. Entonces, es indispensable la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pensamos que va a ayudar? Pues que los jueces, los magistrados, los ministros, no los elija el presidente, ni los senadores, ni los dirigentes de los partidos, porque se repartían por cuotas para hacer los acuerdos, las componendas, y que siguiera
dominando una oligarquía, un gobierno para las minorías, entregaban el Poder Judicial como moneda de cambio para hacer esta alianza, la alianza de los potentados. Se llegó en este periodo neoliberal o neoporfirista, precisamente con el señor Zedillo, que ahora es paladín de la justicia y de la democracia, le entregó el señor Zedillo la procuraduría al PAN. El procurador del PAN, del Procurador General de la República, era un panista, el señor Lozano. Y ahí estaba, me tocó presenciarlo, ahí estaba sentado junto a él Diego Fernández de Ceballos, que era de los dirigentes más famosos del conservadurismo, ahí estaba. Entonces ahí arreglaban todo. Y lo mismo pasó con el Poder Judicial. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Va a ayudar el que los jueces, los magistrados, los ministros, los elijan del pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, a los diputados federales, a los senadores, como se elige a los gobernadores, al presidente de la República. Claro, cumpliendo una serie de requisitos, tienen que ser abogados, porque se ha mentido mucho, se ha confundido de que cualquiera va a ser juez y que se necesita para eso, pues conocimiento, sí, desde luego, pero lo que más se necesita es honestidad, integridad. Entonces, con la reforma, pienso, contestando tu pregunta, que las cosas van a mejorar, porque el juez y también que se aclare que van a presentar candidatos el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Primero. Segundo, que todos los que están ahora van a ser candidatos, si lo desean. O sea, no se les va a eliminar. Si hay jueces buenos, que los hay, magistrados, ministros, ellos pueden participar. También va a haber una comisión que va a revisar los requisitos de los que se inscriban, porque se van a inscribir muchos. Entonces, si se inscriben para ser juez en un estado, van a haber varios jueces, pero en el caso de un juzgado y se inscriben 200, pues la comisión revisa si cumplen, ¿no? Que desde luego el juez que esté o la jueza, ella tiene que estar contemplada. Pero si son 200, pues tienen que quedar 30, porque son 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo y 10 del Judicial. ¿Cómo se resuelve para que queden 30 candidatos? Pues va a haber una insaculación
Entonces, nadie interviene más que la suerte. De ahí salen los 30 para que la gente decida quién, y el que saque más votos, ese va a ser. Desde luego, la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Y todos los cambios son buenos. De todas maneras, ahora hemos bajado considerablemente el flujo migratorio. Hay meses difíciles, pasamos una crisis migratoria fuerte en diciembre del año pasado. Llegaron a haber 12,000 migrantes diarios en la frontera norte. Intervenimos, hablamos con gobiernos hermanos que nos ayudaran. Hablaba yo de la inversión nuestra, son como 200 millones de dólares para apoyar a quienes por necesidad emigran, y logramos bajar bastante el flujo migratorio, tanto en el sur como en el norte del país. No sé si tengas la lámina de cómo está ahora, cómo estaba y cómo está ahora. Esto es lo que les comentaba de los 12,000. Impresionante. La frontera norte. Y esto es hasta el 7 de septiembre. Se compone de dos tipos de flujos migratorios. Uno son los encuentros registrados en puntos de entrada y otro son visas temporales. Hay que reconocer que el gobierno del presidente Biden, por primera vez, se permite que alguien que quiere ir a Estados Unidos por amenazas, por inseguridad, por trabajo, puede hacer sus trámites. El CBP-1. Sí, eso no existía. Eso no existía. Entonces, eso da la oportunidad de hacer un trámite, ¿sí? Y ha funcionado. Hay que reconocer eso. Hay que reconocerle también al presidente Biden que es el único presidente en Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha construido muros. Porque todos, no solo el presidente Trump, el presidente Obama, el presidente Clinton. ¿Usted está en contra de los muros? Sí, es que eso no resuelve nada. Además, ni siquiera detiene. Una vez con el presidente Trump que tuvimos buena relación, muy buena relación. Hablamos muy poco del muro porque era un tema vedado. Había un acuerdo de no tratar eso porque era motivo de choque. Y él fue muy respetuoso, yo también. No se trataba el tema. Y en una ocasión lo traté, bueno, no de manera directa, sino cuando la pandemia le planteé que no se cobrarán las comisiones a los migrantes mexicanos que enviaban apoyo a sus familiares. Y se exaltó, me dijo que no,
que al contrario, que lo que iban a hacer era aumentar el cobro con una especie de impuestos para construir el muro, que de ahí iba a salir para construir el muro. Entonces, le tuve que decir, porque una semana antes habíamos encontrado un túnel de Tijuana a San Diego, que pasaba por abajo de la garita de Estados Unidos, de varios kilómetros, bien hecho. Y ya habíamos encontrado en ese entonces como 10. Y le tuve que decir, pues, con todo respeto, el muro no resuelve. Le voy a enviar el video de un túnel que pasa de Tijuana a San Diego. Y como tiene sentido del humor, pues nada más se rió. Y es más que nada propaganda. Y además eso no resuelve. Más, ¿cuándo van a terminar de hacer muros? Son 3.180 kilómetros de frontera. Cada presidente hace un tramo, pero llevan cuando mucho 1.200 kilómetros para 3.180. Lo hacen también los papá y hijo del señor Bush, que fueron presidentes, hicieron también. ¿No tienes ahí? Así ha estado en kilómetros. O sea, acumulado 1.488, 1.500, como el 40% de la línea divisoria. Pero es como una manda. Ya voy a construir muros. Pero eso no, con todo respeto, no es serio. Hay que atender las causas. Señor presidente, el liderazgo de México en América Latina ha sido histórico e indiscutible. Y usted desde esta tribuna con bastante frecuencia ha hablado, se ha pronunciado en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Usted no cree que ya es hora de que haya un esfuerzo continental para armar un bloque contra el bloqueo? De hecho, Trump adicionó 243 medidas adicionales al bloqueo, haciendo más difícil la vida de los cubanos. ¿Usted no cree que ya es hora de armar un mecanismo, un instrumento continental para decirle a Estados Unidos ya basta de bloqueo? Pues cada año hay una resolución, votación en Naciones Unidas. Todos los países miembros votan y la inmensa mayoría vota en contra del bloqueo a Cuba. Creo que 1 o 2 votos a favor, siempre. Estados Unidos e Israel. Sí, 1 o 2 y unas 3, 4 abstenciones, pero cerca de 200 países están votando para que se quite el bloqueo a Cuba. Yo creo que eso es injusto, el que se bloquee a un país, es inhumano. Es una estrategia política perversa, porque en el fondo lo que buscan es aislar a un país para que, al no tener posibilidades de desarrollarse y de
garantizar a su pueblo los satisfactores básicos. Entonces, suponen que el pueblo va a rebelarse en contra de su gobierno. Por necesidad, el pueblo va a rebelarse en contra del gobierno, lo va a derrocar y así se termina con un sistema político que no es del agrado de una potencia, de una hegemonía. Creo que eso debe cambiar, porque podemos tener diferencias políticas, ideológicas, pero no tenemos derecho a asfixiar a un pueblo, hacer sufrir a los pueblos. Esa es una flagrante violación a los derechos humanos de los pueblos. Entonces, no se puede estar hablando de libertad, de democracia, de derechos humanos cuando se actúa de esa manera. Yo espero que en el futuro cambie esa política, por el bien de todos, por el bien del pueblo estadounidense, de su gobierno. Tenemos que ir hacia la fraternidad universal. Incluso nos conviene en lo económico, en lo social, el que se integre todo el continente americano, que podamos trabajar juntos, así como la Comunidad Europea se convirtió en la Unión Europea, así lograr algo para toda América. Lo que ya hemos iniciado en América del Norte con el Tratado Económico, Comercial, ahora también en lo laboral. Canadá, Estados Unidos, México nos ayuda a las tres naciones ese tratado. Bueno, pues en el futuro procurar hacerlo en toda América. Sin duda la región con más potencial económico del mundo, desde luego con respeto a nuestras soberanías. Eso es todo. Integración económica, aprovechar las ventajas comparativas que tenemos, muchos recursos naturales, fuerza de trabajo joven, tecnología, capital, cortas distancias, mercados. Eso es lo que se debe de estar promoviendo. Nosotros hemos estado insistiendo mucho en eso, con respeto a la soberanía de cada país. Hablando de la soberanía de cada país y la defensa que usted hace todo el tiempo de la soberanía de México, ¿cómo va el tema de la pausa que hizo el gobierno mexicano? Bien, ¿sí? Yo creo que ellos han actuado pues con responsabilidad, porque a partir de que fijamos nosotros esa postura, pues ellos abiertamente, públicamente, han dejado de intervenir porque cometieron el error de opinar en contra de la reforma al Poder Judicial. Y nosotros nunca vamos allá, a Estados Unidos, a
a decirle que está mal cuando presentan una iniciativa de reforma en el Congreso. Y se entendió de que esto es un asunto de los mexicanos y que somos un país libre, independiente, soberano. Afortunadamente no han habido ya opiniones sobre este asunto y pues son los poderes legítimamente constituidos en México los que están resolviendo lo de las reformas a la Constitución, porque imagínense si los mexicanos no pudiésemos reformar nuestra Constitución, no seríamos un país independiente, seríamos una colonia, un Estado asociado, un protectorado, pero México es libre y es independiente, como otros países. Esto lo entienden en Estados Unidos. El presidente Biden lo ha entendido. Siempre el trato con él ha sido muy respetuoso. Él mismo señala de que el trato entre nuestros países tiene que darse en condiciones de igualdad. Textualmente dice, en pie de igualdad. Pero, como sucede en varios países, incluso en México, hay quienes en el mismo gobierno, ¿no?, tienen otra opinión. En Estados Unidos el Congreso es muy influyente, luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca, las agencias, los partidos. No es monolítico y qué bueno que no sea así, que haya democracia, pero pues hay quienes no respetan el derecho ajeno. No hay necesidad, no tenemos ahora tema, al contrario, van muy bien las cosas en materia de migración. También es que la Fiscalía no ha recibido toda la información sobre este asunto. Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Y según la Fiscalía, el Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa y tenían acuerdos, incluso soltaron o le dieron un estatus distinto a uno de los detenidos en Estados Unidos, al mismo tiempo que se llevaron a otro personaje.
Y eso pues requiere de una explicación, porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque pues aquí tenemos el problema. Claro, lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control, no, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas, y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación especial, extraordinaria, porque no es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular, de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos. También eso no nos convence, y estamos pidiendo información. Ahora sí, ¿cuál fue el acuerdo? No hay acuerdo. No hubo acuerdo. Y la causa, a ver, que una gente, desde luego, dedicada al narcotráfico, sí, y los otros, pues también, y pensándolo así, si es realmente para evitar que haya narcotráfico y que siga entrando fentanilo de México, como entra de Canadá y como también entra directamente a Estados Unidos. Pero a ver si es eso o fue una decisión que se toma, como siempre, para demostrar que se está atendiendo el problema del consumo del fentanilo, solo por propaganda. Estamos en época electoral en Estados Unidos. Sí,